Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todas y a todos por estar aquí. Nuestra última ponente, que no por ser la última es al contrario la más lógica, por motivos de agenda, es Ana Bernal Triviño, ya lo saben, que es doctora en periodismo y profesora de la Universidad Oberta de Cataluña. La mayoría la conocen, o mucha gente la conoce, por las intervenciones en el programa de debate posterior a los capítulos de Rocío Contar la verdad para seguir viva de Telecinco, aunque por aquí muchas de nosotras ya la conocíamos por su trabajo de antes, ya que es autora de libros como Hacia una comunicación feminista, cómo informar e informarse sobre violencia machista, y otro que es, por ejemplo, No manipuléis el feminismo, una defensa contra los bulos machistas. Y es además experta en perspectiva de género en periodismo. Hoy no va a hablar de periodismo igualitario. Yo la recuerdo en una intervención brillante que tuvo en un documental sobre odio en las redes, que yo ponía mucho en clase. Sí, porque ¿ves? Te conocíamos de antes. Y bueno, sus últimos libros son, que es una trilogía, no quiero dejar de decirlo, Las mujeres de Lorca, acaba de salir Los hombres de Lorca y el año que viene el final. Y queda el último. Sin más, yo les dejo con ella. Tendremos como después 10 minutitos para preguntas por Mentimeter y también en sala si alguien levanta la mano y tiene alguna pregunta. Gracias, Ana. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí un viernes tarde, que supongo que habrá otras cosas mejores, ¿no? Pero bueno, también es guay intentar concienciarnos, hacer un poco de pedagogía, ¿no? y reflexionar sobre si podemos construir una sociedad mejor dado el panorama que se nos está quedando. Cuando me comentaron venir a hacer esta ponencia, yo quería ir un paso más allá en algo que es lo que considero que es por donde se está colando de forma continua esa comunicación desigualitaria. Hablamos de comunicación igualitaria, si existe o no, no puede existir desde el momento en que el punto de partida que tenemos es diferente. Y ahora lo explicaré. ¿Es importante saber hacer comunicación igualitaria? Pues hasta el punto de que salva vidas. O sea, para empezar. Sin el programa de Rocío Carrasco, que hay de todo, hay opiniones de todo, a quien le gusta y a quien lo odia. Bueno, pues a quienes lo odian solamente le diría que por mucho que les pese, hay mujeres que se han salvado gracias al programa porque, bueno, han identificado, le han puesto nombre a lo que les ocurría. Yo siempre me acordaré el primer mensaje que recibí de todos los que tuve en aquella etapa, pero el primero era una mujer del Valle de Arán, imaginaros, o sea, allí en el Valle de Arán, y que me decía que su hermana llevaba 20 años en una relación de malos tratos, que tenía totalmente normalizada y que solo escuchando lo que hacíamos en ese programa identificó, o sea, ya tomó conciencia de que lo que le estaba sucediendo no era normal, cuando ya estaba, vamos, era como decía, un pelele, me decía su hermana, y fue a la Guardia Civil y denunció. O sea, fijaros hasta qué punto, como yo siempre dije, el programa de Rocío podríamos tener muchas críticas, quien quiera, pero con que se salvara una mujer, para nosotros el trabajo estaba recompensado. Y esta cifra demuestra que si se hacen las cosas bien, que muchas veces nos centramos solo en el periodismo, en la noticia, en bruto, pero hay muchos formatos que podemos utilizar para intentar concienciar, pues podemos llegar con esa comunicación igualitaria a salvar muchas vidas. Como decía, yo creo que la mayoría de congresos, cuando se habla sobre comunicación igualitaria, solemos pensar en el tema del lenguaje no sexista, el terminar con la A, que si terminamos con la E, bueno, podemos dedicar una hora a este tema y buscar palabras generalistas para que nos integremos todos, pero en lo que yo me centro, en lo que más me alarma, es cómo a través del lenguaje y cómo a través de la comunicación, más allá de que podamos desdoblar todas las letras que queramos, podemos seguir ejerciendo machismo a través del lenguaje. Por eso yo muchas veces cuando empezamos con los desdoblamientos digo, vale, desdobla todo lo que tú quieras, pero después te voy a escuchar cuál es el discurso que tiene. Y ahí es donde se detecta. Y ahí es donde sigue a día de hoy, ¿no?, el gran coladero. Y yo creo que lo importante para aquellos que puedan decir, ya está aquí la feminista de turno, diciendo que partimos de un punto de partida desigual, bueno, pues sí, partimos de un punto de vista desigual porque vamos a ver todo esto de dónde viene ese punto. Yo siempre digo que obviamente el machismo, vuelvo a decirlo, ningún hombre nace machista, ninguna mujer nace feminista, nos hacemos machistas en función de la cultura que hemos recibido,
Ese machismo crea un relato, porque si no, no se puede generar esa desigualdad. Ese relato tiene que vivir a lo largo de los siglos. Y cuando me preguntáis que recomiendo un libro, siempre, que me dicen, hasta un libro tuyo, digo, no, mío no empieces ni por el mío. Vete al libro de Gerda Lerner, de la creación del patriarcado, porque a mí ese libro fue el que me cambió la vida y me dio un vuelco total. En ese libro, Gerda Lerner sistematiza de una manera brillante cómo nace el patriarcado, esa palabra que cuando yo todavía la digo en los debates, hay quien se echa para atrás porque como si le diera un poco de alergia. Bueno, pues la palabra patriarcado, para todos aquellos que le repelen, que no se asusten, que está admitida dentro de las ciencias sociales, que es un concepto que nos sirve para situarnos en la estructura en la que esa educación se ha ido desarrollando. Y Gerda Lerner explica que con el nacimiento de los estados modernos llega un momento que para poder mantener, sobre todo en esos estados modernos, la dinastía, los linajes, lo que se hace es esclavizar a la otra mitad de la población, a las mujeres. ¿Con qué motivo? Por su capacidad sexual y reproductiva. Por eso es tan importante cuando hablamos de feminismo no descuidar en la base en la que se sustenta nuestra violencia, que es nuestra función sexual y reproductiva. Que estemos todavía aliados con la ley del aborto y lo que nos va a venir viene por eso, porque el origen del patriarcado se sustenta ahí. Entonces, ¿qué ocurre? Es una época, obviamente, de muchísima mortalidad infantil, con lo cual las mujeres tienen que dar a luz de forma continua porque había herederos que morían a una edad muy temprana. Y entonces se somete a esa otra mitad de la población a que tiene que cumplir su papel, su capacidad sexual y reproductiva para garantizar el futuro de esos estados y de esas dinastías que se iban conformando. Hay dos maneras. La primera, que la más conocida, para intentar que esas mujeres obedecieran, es a través de la instauración del matrimonio, tal y como lo tenemos entendido a partir del descubrimiento del capitalismo, si lo asociamos al descubrimiento de América. Esa es una de las vías, que es la vía en la que se instaura el concepto de la buena mujer, la mujer que se casa, la mujer que tiene hijos, la mujer que obedece, la mujer que no rechista, y que ocurrió de forma paralela a esa instauración del matrimonio, entendido como la institución actual, pues que se desarrolla la caza de brujas. Y es ahí donde entran todas las mujeres que no entran en ese concepto de la buena mujer. La mujer mala, que además, por otro lado, es la mujer que tiene conocimiento, la mujer sabia, la mujer que intenta romper todas esas normas. Por lo tanto, para que esa estructura funcionara, esa estructura patriarcal funcionara, se establece por un lado los pactos tácitos entre hombres, como describe Gerda, y por otro lado esas acciones de control que la mujer que no obedecía, ya cuando termina la caza de brujas, sabemos cuál es, ¿no? O sea, o hacemos daño físico o psicológico, porque las cosas tienen que ser así y aquí no vale desobedecer. Y si no, ya sabemos cómo te vamos a llamar y cómo te vamos a excluir de la sociedad. Es así como se construye ese relato machista. Y fijaros, esto que me diréis, ¿no? Un poco de esta se está yendo muy para atrás. Bueno, es que todo eso lo seguimos arrastrando. Y fijaros si esos mitos que se crean en ese momento, que son los de la mujer mala, la mala madre, la mujer perversa, etcétera, son los que a día de hoy, en esos medios de comunicación que amplifican y que hacen eco de todos esos mitos, seguimos tratando. ¿Y qué es el caso de Rocío Carrasco? El de la mala hija, el de la mala madre, el de la mala hermana, el de la mala esposa. Todos esos mitos, y digo Rocío Carrasco porque es la más conocida, pero podemos estudiar cualquier caso de mujer víctima que está en los medios de comunicación, desde Juana Rivas, o fijaros, por ejemplo, el caso de Ángela González Carreño, cuya hija fue asesinada después de haber puesto más de 50 denuncias advirtiendo de que eso iba a suceder, y la justicia, pues lo que decía, que esta madre estaba loca y que ella estaba poniendo denuncias por denunciar. Pues al cementerio tiene que ir para ver a su hija. Así que fijaros, ¿no?, hasta qué punto ese estigma, ese peso, esa imagen, ¿no?, que se ha vertido sobre las mujeres se sigue arrastrando, y lamentablemente dentro de la justicia y de las instituciones. Para quienes piensen que todo esto no es tan antiquísimo y que todo esto también es del libro de texto. Estas personas que aquí cito están en los libros de texto, son los que todos hemos estudiado. Frases, pues por ejemplo Plutarco, que la esposa no tiene que tener sentimientos, sino acompañar al marido en sus estados de ánimo, que es muy parecido a lo que la sección femenina le obligaba a las mujeres a que aprender durante el franquismo.
Pitágoras diciendo pues, que la mujer representa lo malo, el caos, las tinieblas. Napoleón diciendo que somos máquinas de producir hijos, Lutero diciendo que fue Eva la que lo estropeó todo, Freud diciendo que somos mujeres incompletas, aquí somos el segundo sexo, un animal inéptido y estúpido. La frase de Quevedo es muy elocuente: no se puede fiar en secreto a una mujer a no ser que esté muerta. Las mujeres no son más que órganos genitales articulados y que tienen la facultad de gastar todo el dinero del marido. Ortega y Gasset, el fuerte de la mujer no es saber sino sentir. Todo esto va construyendo ese imaginario de lo que se espera de un hombre y lo que se espera de una mujer. Y eso lamentablemente lo tenemos en el ADN incorporado y lo hemos mamado desde la cuna, a nuestro pesar, ¿no? Fijaros lo importante, ¿no?, de que este lenguaje en el que el poder no está igual de distribuido, ahí os cito investigaciones por quien quiera profundizar, cómo en los estudios científicos el lenguaje sexista termina creando muchas veces, cuando no hablamos, ¿no?, en ese genérico, imágenes masculinas en quien las escucha, cómo refuerza la superioridad del hombre, cómo se fortalecen los estereotipos y se reduce la participación de las mujeres en el conjunto de la sociedad. Entonces, visto cómo surge ese relato machista, a mí lo que creo que la pregunta que tenemos que hacernos y tomar conciencia para ver esa comunicación desigualitaria es analizar qué concepto creamos también nosotras, porque ese es el concepto que se crea, ¿no?, en el patriarcado. Ojo, no digo solo los hombres, sino también con la complicidad de las mujeres. Una técnica de supervivencia es unirte al poder. Y claro, muchas veces me dicen, ¿qué mujer es machista? Claro, sí, se lo vuelvo a decir, si es que no nacemos feministas, si es que nos educamos en el mismo caldo de cultivo, ¿no? Entonces, lo importante de esta idea, yo creo que lo positivo, ¿no?, del feminismo en ese intento de construcción de igualdad es que intentamos poner nombre a lo que nos ocurre, ¿no? Es lo que yo antes decía, por ejemplo, en el programa de Rocío Carrasco, cuando hubo muchas mujeres que empezaron a descubrir que era la violencia vicaria, o sea, ponerle nombre, o que lo que a ella le estaba pasando era una luz de gas, o que era una disonancia cognitiva, era tomar conciencia de, ¿vale? Bueno, primero no soy la única, que yo creo que ese programa fue también lo que creó, ¿no?, un sentimiento de hermandad entre muchas mujeres que estaban desconectadas y que estaban aisladas y que pensaban que solo era de ellas. Eso por un lugar, y por otro, el poner nombre a lo que te pasa. Esto es como cuando tienes una enfermedad y vas dando tumbos de médico en médico, en médico, en médico. Jolín, aunque sea un mal diagnóstico, pero cuando te dicen ya qué es lo que tienes, te da una certeza, una seguridad y saber si además eso tiene solución, ¿no? Aquí ¿no?, lo que yo hablaba, ¿no?, la cantidad de conceptos que el caso de Rocío Carrasco nos permitió definir. Y esto, como yo dije, ahora lo podemos ver aquí ya a tiempo pasado y no darle el valor, ¿no? Pero es que las periodistas que nos hemos dedicado a esta especialidad nos hemos matado para que esto fuera titular. O sea, porque siempre han sido, pues, esos los típicos reportajes que lee poca gente, que lee solamente a lo mejor la mujer que está afectada, pero en un prime time, o sea, es lo que yo decía, digo, es que estamos en un prime time, semana tras semana, creando conciencia de esto, en lo que muchísimas tertulias nos callan y nos dan un minuto y nos despachan y ni siquiera nos dejan conceptualizar porque tengo enfrente al otro tertuliano diciéndome que lo que yo digo es un invento, ¿no? Por eso es tan importante, cuando mencionaba antes lo de el cómo nos definimos nosotras, el cómo también damos entidad, ¿no?, a la realidad que nos ocurre, esta frase que yo creo que no la tenemos que tatuar, ¿no?, de Celia Amorós. Lo importante es que es conceptualizar para politizar. Y esto es clave porque no se llega a una ley de violencia de género de la nada. Se llega porque se conceptualiza qué es la violencia de género. No se llega a incluir dentro de esa ley de violencia de género, no se llega a incluir la violencia vicaria porque sí. Se llega, justo además, después del programa de Rocío, por crear esa conciencia de qué era la violencia vicaria. Y es cuando tiene ese reconocimiento. De ahí la importancia de que creamos las estructuras suficientes para dar nombre a la realidad que nos ocurre, para definirla, y eso después nos permitirá hacer políticas de igualdad para intentar corregir esas desigualdades. Si no, no podemos avanzar en ese camino. Y en ese camino,
tenemos esto, que siempre ha estado, que es el machismo, que para que lo consideremos más integrado, porque dentro del machismo también hay muchos subtipos, lo catalogamos como negacionismo. ¿Y a qué viene el negacionismo? Pues precisamente a dar fuerza al primer relato que os he dicho, a través de un discurso muy sutil, intentando sobre todo buscar en lo más hondo de nuestro cerebro, donde tenemos precisamente ese aprendizaje de actitudes y de comportamientos machistas con lo que nos hemos criado, para ese aprendizaje que hayamos hecho, intentar eliminarlo. ¿Y qué hace el negacionismo? La batalla del negacionismo está en la conquista del relato. La batalla del negacionismo está en la conquista de la comunicación. Porque a través de la comunicación es cuando van a generar la opinión pública, es cuando van a concienciar a personas a su favor. Por eso yo quería que tomáramos conciencia de la importancia que tiene la comunicación, más allá, insisto, de que desdoblemos las palabras como las queramos. Que el enemigo grande, más allá de eso, está aquí, en cómo el negacionismo está aplicando tácticas para crear miedo en torno al feminismo, en torno a las políticas de igualdad, en torno a las feministas. Bueno, vamos a ir viéndolo. Bueno, y por supuesto, tomar conciencia de que para que ellos avancen en ese relato de lo que nosotros hemos conseguido, que fijaros, ¿no? Hace 10 años nos dicen que van a empezar a cuestionar la violencia de género y no nos lo creemos, porque desde el 2004 con la ley no pensábamos que esto iba a suceder, ¿no? Y estamos educando una generación de jóvenes que, según los datos del Barómetro de la Juventud, se ha doblado la cantidad de jóvenes varones en este país, que bueno, le dicen jóvenes, no penséis que el estudio es de 15 años, llega a hombres de 30, o sea, hombres hechos y derechos con sus parejas y sus hijos que lo pueden tener. Y se ha doblado la cantidad, en los últimos 4 años se ha doblado la cantidad de jóvenes varones en este país que piensan que la violencia de género no existe. ¿Por qué? Pues porque lo que han escuchado en los medios de comunicación. Lo han escuchado en palabras de políticos, lo han escuchado en palabras de tertulianos, lo han escuchado en redes sociales a través de unos youtubers, etcétera, 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 tiktokers, etcétera, que, bueno, casualmente a ellos, a la red social no les cancela vídeos. A las feministas sí, el mío la semana pasada, TikTok. Pero, oye, lo de ellos no. Y han hecho campañas ya no solamente en contra del feminismo, sino incluso en contra de víctimas, como fue el caso de la víctima de La Manada, que hubo una impunidad tremenda vertiendo allí opiniones de todo tipo, ¿no? Entonces, claro, yo estoy llegando a un punto, sobre todo dentro, ¿no?, de la estructura de los medios de comunicación, y es que, claro, es muy complicado intentar que el de enfrente con el que tú vas a debatir tenga los conceptos claros cuando todos los días en los medios de comunicación o en su entorno, en palabras de políticos, etcétera, está escuchando otra interpretación de la realidad, ¿no? Esto juegan pues a lo que también ocurre dentro del maltrato, ¿no?, de los tipos de maltrato, que es a la disonancia cognitiva, un poco, para que te quedes desestabilizada. Y por otro lado, claro, ¿cómo puede tener suficiente entidad la violencia de género cuando cada vez que asesinan a una mujer apenas noticia? Cuando hay parlamentos en comunidades autónomas, cuando hay ayuntamientos que están negando minutos de silencio a las víctimas de violencia de género. Es muy complicado en una sociedad que viene con todo eso en contra intentar crear esa conciencia. Esto es lo que yo siempre digo, ¿no? Un país que tiene más víctimas de violencia de género que las que produjo ETA, ¿lo veis? O sea, ¿vosotros realmente veis y vosotras veis que se ha considerado un tema de Estado cada vez que asesinan a una mujer? Yo veo que hay un trato muy desigual entre unas víctimas y otras. Y cada mujer que... O sea, el gran problema que yo considero que siempre ocurre con esto es que pensamos, porque claro, para lo que nos han educado, que ahí no te metas, que esto es una cosa de dos. Y no, la violencia de género no es una cosa de dos, es un conjunto de toda la sociedad. Y es ahí donde tenemos que cambiar el chip, ¿no? Yo creo que esa es el gran freno, ¿no?, que nos supone. Y estamos, dentro de la comunicación, desarrollando una tendencia un poco perversa, y es que o te violan como la niña de La Manada o te violan como la chica de Igualada, y en este país se denuncia una violación cada 3 horas y al día siguiente no es noticia.
O sea, o te tienen que desgarrar o no eres noticia. O nos asesinan de 3 en 3, como ocurrió hace un mes, o el resto de las mujeres que la han asesinado de forma aislada un día diferente, no han abierto informativo. Y a mí me parece un escándalo que podamos permitirnos como democracia una sociedad en la que una persona se mate a otra, no en un suceso, esto no es ni suceso ni ajuste de cuentas, no, por una situación sistémica y estructural. O sea, son muertes que me sorprende mucho, ¿no? El pasotismo, ¿no? con el que se desarrollan delante de nuestras vidas. Y no solo eso, sino que nos centramos demasiado en esos medios de comunicación, no de casualidad, de forma intencional, en la anécdota, en que hay una denuncia falsa y todos los platós se dedican a hacer una tertulia de 20 minutos de la denuncia falsa. Y todos los días en los juzgados de violencia contra la mujer podíamos tener una cámara allí colocada y que pasaran víctimas contando su caso. Todos los días. Sin embargo, oye, es que cuando llega el 0,01% de la denuncia falsa, da la vuelta por todos los platós, ¿no? de España. En este caso, como el negacionismo, algunos se consideran como muy patriota, a mí me gustaría que partiéramos de la base, ¿no? ¿La base cuál es? La base es que hay una Constitución y el feminismo lo que defiende es que se cumpla lo que hay en la Constitución. O sea, que esto no es un grupo de radicales. El artículo 14, la igualdad en función del sexo. Y por otro lado está el gran arma del negacionismo. El gran arma del negacionismo es decir, yo puedo decir lo que yo quiera porque hay libertad de expresión. Vale, estupendo. Vale, pero es que la libertad de expresión tiene un apartado y es que para que haya libertad de expresión lo que tienes es derecho a comunicar y recibir libremente información veraz. Con lo cual, todo esto que son los bulos, los mitos, etcétera, 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 que nos están colando, no forma parte de la libertad de expresión. Esto, por ejemplo, las redes sociales lo deberían de tener muy claro, que para ellos todo es un coladero de libertad de expresión. Pero es que aparte también los derechos también tienen sus límites y ahí mismo en el punto 5 también lo dice, hay límites de derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen, a la juventud y a la infancia. Recalco de la infancia porque en muchísimas situaciones, por ejemplo, Juan Herriba, he escuchado auténticas burradas en tertulias y hay 2 hijos. O sea, que para linchar a Juan Herriba están linchando a una madre de 2 hijos que pueden llegar a escuchar lo que están diciendo de su madre en televisión. Y sin embargo se supone que la libertad de expresión debería de controlar eso, ¿no? El negacionismo, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues que tiene muy fácil propagarse. ¿Por qué? Porque precisamente España, en el estudio de la Comisión Europea que hizo sobre fake news, resulta que España es el país de Europa que más noticias recibe. Yo creo que también eso nos deja en muy mala posición como ciudadanía, porque significa que no tenemos filtro, ¿no? Parece que lo devoramos todos sin pensar y sin ser críticos. Y también, ¿qué ocurre? Claro, pues que lamentablemente, y eso también está comprobado en esos estudios, la mentira va mucho más rápido y tiene mucho más peso que la verdad. Después, por mucho que nosotros intentamos contrarrestar, ¿no? Ese mensaje, salimos perdiendo porque ya el bulo se ha disparado, ¿no? Y el problema, que yo lo desarrollo ahí en el punto 4, que podemos decir, jo, la pejiguera esta que viene aquí a hablar de periodismo, de tal, de igualdad. Es que hay una cosa, y es que muchas veces hacemos determinadas opiniones, a veces incluso para ganarse el aplauso fácil, generar la polémica, llevarse el minuto estrella de televisión y los titulares, pero es que los mitos y los bulos machistas son el mayor freno, y eso está documentado, porque resta apoyo social a las víctimas. Si una víctima está escuchando todos los días en la televisión que por qué tarda tanto en denunciar, que las que tardan tanto en denunciar son unas troleras y que son malas madres, de verdad que es el mayor efecto disuasorio que puede tener. Si una mujer ve que aquellas, imaginaros las del Me Too o las de Plácido Domingo, que se habla pestes en las tertulias de esas mujeres que hablan y que rompen el silencio, caso Rocío Carrasco, bueno, pues alguna se lo puede pensar, temiendo lo que le puede venir después, ¿no? Y en esto, como decía, el negacionismo, pues bueno, está empezando con su campaña a través de medios de comunicación, a través de líderes de opinión, a través de redes sociales, y vamos a ver cómo nos definen. Esto se mezcla aquí, insisto, negacionismo con, vamos a ir viendo como del machismo más simbólico, ¿vale? A lo más bestia. Primero,
obviamente hay una gran cantidad de titulares en este país en el que parece que no tenemos nombre, ¿no? Nos tienen que definir siempre en función de, como no, las parejas que nos tienen que definir, porque tampoco tenemos nombre, ellos representan el poder, tienen más categoría. Por supuesto, como no, en el Congreso de los Diputados podíamos hacer todos los días crónicas, ¿no?, de nuestros maravillosos diputados, pero no, nos hacen crónicas de mujeres. Los debates sobre la maternidad, que son una constante, sobre todo cuando tomas la baja, ¿no?, por maternidad. Fijaros qué manera, ¿no?, de diferenciar, sobre todo cuando una es política y además el otro, ¿no?, es un héroe, ¿no? Aquí veis, este es otro tema apasionante, podemos hacer un estudio de que te puedes quedar embarazada, pero ojo, con tipín de embarazada, tanto antes como después, porque te vamos a poner la lupa encima viendo a ver quién cumple con el récord Guinness de estar mejor una vez que termina del embarazo. Eso, como digo, esas violencias simbólicas, pero ahora vamos a dar un paso más, ¿no? Vamos a ver cómo se cumple esa comunicación igualitaria. Se supone que el negacionismo dice que existe y que hay que pedir las mujeres, que ya lo tenéis todo, a través de las violencias machistas. Bueno, pues lo más común es que muchas veces nos oculten detrás del agresor. Porque es que, oye, el agresor se ha suicidado y es la primera víctima. Ah, que es que a ti te han quemado en el coche. Bueno, pues vas en la segunda parte del titular. Vamos a decir que lo primero, que es que lo importante, que es que él se ha suicidado o que él se ha saltado la... Fijaros en este caso, por ejemplo, muere un hombre al caer desde la azotea en Sabadell cuando intentaba entrar a la casa de su pareja. Su titular: el hombre tenía una orden de alejamiento. Vale, o sea, ¿me puedes llevar eso al titular? ¿Me puedes llevar diciéndome que es un tío, que es un delincuente y que está infringiendo una orden de alejamiento? O sea, este tipo de cosas reflejan hasta qué punto, incluso en los casos en los que ha habido un juicio que te han puesto una orden de alejamiento, lo importante sigue siendo el resultado de lo que le ocurra al agresor. ¿Cómo no? Calificadas. Podéis ver aquí esos calificativos que antes parecía que esto era del siglo XV. Bueno, pues Juana Rivas es la gran manipuladora, la heroína fallida, desenmascarada por la justicia, las brujas de Infancia Libre. Si Juana tenía vida de esclava o de fiesta sin parar. Por supuesto, y ahora iremos a ese punto, las madres malas, pero los padres que, aunque hayan asesinado a sus hijos, tenemos que hacerle el titular en el que veamos que eran buenos hombres, más que nada por justificar que fue un arrebato, ¿no? Entonces, bueno, el parricida de Úbeda, pues que aunque los ha asesinado, adoraba a su mujer y a su hijo, que los pederastas pueden tener vidas, ¿no?, ordenadas y discretas, que son héroes, también pueden ser héroes, el héroe de Afganistán, o por ejemplo aquí que escuchaba voces y ya está. Fue lo que le ocurrió. O sea, machismo no. También, como no, seguimos, ¿no?, con las mujeres malvadas. Fijaos aquí, por ejemplo, la brutal reacción de una camarera a que un cliente le tocó el culo. La brutal reacción de la... o sea, el titular sería, ¿no?, que no tenemos que ser agredidas, ¿no?, en nuestro trabajo, que no tenemos que ser acosadas. Bueno, no, pero lo importante es la brutal reacción que ella hizo. Esto que el escote de María le cuesta 2 meses de empleo y sueldo a un profesor gallego. El escote de María, no el profe. O, por ejemplo, es que, claro, la novia del rey del cachopo, el rey del cachopo, que al final fue condenado por asesinar y por descuartizar el cadáver de esta chica, es que, bueno, le tiró el anillo a la cara cuando este le pidió matrimonio. Qué mala mujer, o sea, te piden matrimonio y encima le tira el anillo. Fijaros qué manera más sutil de interpretar, de colocar el foco, de dónde cargamos la culpa, de dónde cargamos la responsabilidad y de eliminar al que ha cometido la agresión del titular. Y cómo no, no puede haber estrategia negacionista eficaz si, ya que se esfuerzan en que a las víctimas las tenemos que estigmatizar o ridiculizar o negarles su testimonio, porque claro, se lo inventan, ellas se inventan los testimonios. Bueno, pues lo mejor es ir contra el feminismo, es lo más rentable. ¿Cómo? Bueno, pues el feminismo malo, por ejemplo, el Men Too, hombres más sensibles frente al feminismo rabioso. O grupos feministas se organizan para amargar a la manada. De verdad, 20 minutos. Una chica que fue violada, sentencia del Tribunal Supremo.
ellos condenados, están en la cárcel, pero es que resulta que los grupos feministas se han dedicado a amargar a la manada, no que la manada destrozó la vida de esta chica. Más, bueno, por supuesto, como no, como esto del feminismo es muy de espectáculo, bueno, pues nuestras sentencias podemos tratarlas como si fueran los puntos de Eurovisión. Por ejemplo, comienza el juicio de la manada de Pamplona, violación o sexo consentido. O, por ejemplo, aquí, la SER Navarra, pendiente de la sentencia de manada. ¿Cree que qué va a ocurrir? ¿Condena o solución? O sea, yo todos los días veo cantidad de sucesos, pero veo que ninguno son tratados con tantísima frivolidad como esto. Estamos hablando detrás de ese titular de una chica que estaba destrozada, yendo a terapia, a la que incluso por intentar hacer una vida normal otros titulares la condenaron. Esta frivolidad solo se justifica en esa construcción del relato, ¿no?, que antes hablábamos. Y como no, si hay que ir contra el feminismo, hay que ir contra el 8M. ¿Y cuál es el gran bulo más reciente que tuvimos? Que el 8M provocó el coronavirus. Además, ¿cómo se legitima eso? Bueno, pues fijaros que para esa idea, que claro, como encima estábamos 24 horas al día en la casa, confinados, todo el mundo consumiendo información, pues fue el momento más magnífico y más maravilloso, fue el paraíso para que el negacionismo se articulara a través de las redes sociales y nos deleitara pues con su expansión de cómo articular el relato y dar relieve, ¿no?, al relato de que el 8M había ocasionado el coronavirus, llevándolo incluso a las sesiones del Congreso de los Diputados. O sea, no tendríamos cosas importantes que debatir en el Congreso de los Diputados. Por ejemplo, las residencias de mayores, la situación de los hospitales, la situación de presión hospitalaria que se está viviendo en ese momento, que tuvimos que dedicar minutos en el Congreso de los Diputados a escuchar bazofias de que el 8M, con teorías conspirativas, de que el 8M había causado ese coronavirus. Bueno, pues fijaros hasta el punto de que hay un abogado que llega a denunciarlo, un abogado que si mirabas en su pasado, bueno, precisamente feminista, no podemos tildarlo por los tweets y mensajes anteriores que publicaba. Fijaros, por ejemplo, empiezan a crear, ¿no?, a presentar informes forenses, empiezan a hacer en ese informe, añaden recortes de medios tan prestigiosos como Game Diario o Mediterráneo Digital, que tienen tan buen periodismo a sus espaldas, y todo eso, ¿no?, empiezan a construir una documentación que sustente científicamente que lo provocó. Incluso el partido Vox propone declarar el Día Nacional de las Víctimas del Coronavirus que sea el 8M, no hay más calendario posible, tiene que ser el 8M. ¿Y qué ocurrió al final? Bueno, pues que el tema, por si la justicia no está sobrecargada, la cargamos con tonterías y al final esto tiene que terminar llegando al Supremo, que termina diciendo, pues, bueno, entre otras muchas cosas, esto terminó también con dimisiones, etcétera. Fue el caso mucho más bestia. Y de hecho, fijaros que ayer lo leí y lo compartí hace el otro día, el abogado que denunció el caso ya lleva 3 sentencias condenatorias. Así que, bueno, fijaros todo eso con respaldo político, económico, que había detrás porque interesaba, obviamente, seguir manchando, ¿no?, y estigmatizando el feminismo. Pues mira, más portadas. Por ejemplo, independientemente de que te guste Montero o no, nos tenemos que centrar en la calificación que hace de la ley de libertad sexual, ¿no? Y dice Montero, o sea, no estamos hablando de un breve, nos asesinan, nos dedican esto, no. Nos violan cada 3 horas, nos dedican esta portada, no. Nos dedican esta portada porque Montero impone por ley convertir al hombre en presunto culpable. En la ley de libertad sexual, ya aprobada. No sé si los hombres que están en esta sala acaban de salir de la cárcel, han dado permiso o algo, porque si estáis ya todos detenidos, me parece que no, ¿no? Estáis todos libres, vale, bien. Pero bueno, qué manera, ¿no?, de crear miedo, qué manera de estigmatizar, de responsabilizar al feminismo, de intentar dañarlo. Esto es como se representaba a las feministas durante las compañeras sufragistas. Por supuesto, las feministas son todas feas, tontas, hay que callarlas, hay que amordazarlas. Vale, pues esto, que son caricaturas de este tipo, podemos hacer una versión moderna. Esto es lo mismo. Aprovechan víctimas en el momento en que salen de los juzgados a colocarles esos carteles de Stop Feminazis detrás. Y bueno, tenemos pues esto,
a cantidad de asociaciones, cantidad de centros de atención a víctimas incluso, que tienen que despertarse con este tipo de pintadas en sus puestos de trabajo, en sus lugares, ¿no? Es decir, intentar ridiculizar, dañar, está a día de hoy sucediendo pues con total libertad. Fijaros, aquí el gran periódico, ¿no? OK Diario. Las feminazis desprestigian al feminismo. No son feministas, son feminazis, el gran bulo por parte del negacionismo, porque, bueno, esto sobre todo cuando se revitaliza. Esto se lo crea en el año 90 este hombre, Rush Limbaugh, que escribe ese libro, Cómo deben ser las cosas, bueno, cómo deben ser las cosas según la perspectiva de él, obviamente. Y él crea este concepto en los años 90. Por cierto, este señor no se quedó aquí, este señor ha seguido haciendo de la suya y este señor formó parte de la financiación de la campaña de Donald Trump, que ya sabéis que quiere mucho los derechos de las mujeres. Pues este hombre crea este concepto justo para ir en contra de las mujeres que defendían el derecho al aborto, al que califica el aborto como el holocausto moderno. Claro, cuando vas al origen del concepto, y aquí me voy a detener un momento por el concepto del feminazi, porque bueno, ya veis que hasta titulares de periódicos me refiero también, no nos quedemos en la anécdota, es que se me está cortando la oreja, os lo juro, de periódicos cuyos responsables directivos se sientan en platós de televisión y en tertulias con el mismo fondo. Bueno, pues para aquellos que puedan decir el rollito del feminazi que no representa nada del otro mundo, solamente es recordar, ¿no? Lo digo también por la campaña antiaborto y el retroceso de derechos que se está produciendo no solamente en Estados Unidos, hay todavía países de América Latina en los que las mujeres las encarcelan. Por esto, no nos vayamos muy lejos. Gibraltar y Andorra, a cada extremo de España, también tienen políticas totalmente restrictivas para las mujeres y pensamos que son países súper avanzados. Alemania tampoco creéis que está para tirar fuegos artificiales. Y esperemos aquí la sentencia del Tribunal Constitucional sobre nuestra ley del aborto, que yo todavía no quiero pronunciarme, pero llevamos más de 10 años esperando el recurso que presentó el Partido Popular a la ley del aborto y todavía no la tenemos. Y me temo lo peor, porque cuando se tarda tanto en decidir es como que no sabes cuándo soltar la bomba, ¿no? Y bueno, aquí fijaros, para haceros una idea de lo que puede representar ese derecho al aborto, la Organización Mundial de la Salud y tanto Naciones Unidas lo respalda por la necesidad de que sea un derecho seguro. Un derecho seguro significa en condiciones sanitarias. No estamos hablando de otra cosa. Y bueno, pues ahí veis, es que si no, cuando una mujer quiere abortar, necesita abortar. Y si no le vas a dar el camino correcto, el camino precisamente donde se garantice su salud, lo va a intentar de cualquier manera. Y eso pasa por prácticas como introducir en la vagina agujas de tejer, vidrios rotos, Coca-Cola, cantidad de remedios caseros, intentando buscar una solución al drama que en ese momento ellas están viviendo. Al fin y al cabo, se contabilizan más de 47.000 muertes de mujeres en el mundo porque ese derecho al aborto no existe. Y al final, dice, madre mía, un tipo en los años 90 creó un concepto que aquí en España recupera y potencia cuando ve que el movimiento feminista se está haciendo fuerte. Y nos llama a nosotras feminazis cuando fue justo el nazismo el que creó una política especial de aborto en aquel momento en la Alemania nazi para controlar precisamente el control racial de la demografía. Y lo más horrible, ¿no?, es cómo había campos de concentración específicos en Alemania, en la Alemania nazi, sobre todo para las mujeres judías, a las que directamente cuando sabían que se quedaban embarazadas, muchas veces violadas por los propios soldados nazis de los campos de concentración, las quemaban vivas en los hornos, las metían en cuartos y le arrancaban los ovarios y salían por el campo de concentración sangrando con hemorragia de las que morían. Esa es la atrocidad del nazismo con las mujeres y los abortos. No que se creó el concepto para decir que somos las mujeres las que provocamos el holocausto moderno, ¿no? Por eso me sorprende a veces la propia naturalidad con la que muchos jóvenes han incluido este concepto en su vocabulario, haciéndolo incluso en un tono de humor, ¿no?
cuando al final, ese concepto final del nazismo, lo que ha provocado es un daño infinito y una tortura para centenares de mujeres, ¿no? Y cómo no, en este proceso de desinformación, lo he dicho, ¿no?, pero aquí lo pongo para que se nos clave, para mí lo peor de lo peor de lo peor ya no es cuando muchas veces hablamos del titular, ¿no? Para mí el gran coladero de mitos y de bulos machistas son las tertulias. Las tertulias es un fuego cruzado en el que parece que todo vale, en el que nos encontramos moderadores o moderadoras que no van a intervenir nunca y que no ponen una línea roja muchísimas veces en esos debates, en las que con esto de que hay dos posturas se permite mentir. Bueno, fijaros también incluso en el propio COVID, ¿no? Yo siempre digo que si se ha mentido, se ha dicho tantísimas mentiras durante la COVID, ya nosotras imaginaros, ¿no?, en qué punto nos quedamos. Y cómo no, digo que en esas tertulias son el gran coladero porque es donde se van soltando esas ideas con las que nos hemos educado y con las que hemos ido creciendo, ¿no? Y aquí, por ejemplo, esto... son todas frases que a mí me han dicho en tertulias. O sea, ha ido... esto, bueno, por un lado es lo malo, ¿no?, porque me generan mucho trabajo, pero por otro que me dan para hacer una ponencia fácilmente porque lamentablemente se les escapa y se les ve el plumero, ¿no? Cuando dicen la frase de... Esto me pasó mucho, caso Juana Riva, Rocío Carrasco... caso de las mujeres que denunciaron a Plácido Domingo, ¿no? ¿Cómo se le ocurrió 20 años después ahora venir a esta a denunciar? Bueno, pues al final resulta que esto que se dice de denunciar, claro, afortunadamente a veces la justicia tiene conciencia. Y aquí el Tribunal Supremo, hay una sentencia que nosotros la tenemos como referente en la que reconoce que el hecho de que una mujer tarde en denunciar no merma la credibilidad de la víctima. Claro, a esto solamente puedes llegar a entenderlo y al que tengo enfrente, Manolo, en la tertulia, solo podría comprenderlo si entendiera cuál es el proceso psicológico por el que pasa la víctima. Procesos de disonancia cognitiva, de autoengaño, de negación, de salud de gas. Y además reconoce, lo bueno es que en la propia sentencia, que no tiene mucho tiempo, que es del año 2018, es consciente de que se crea un escenario de miedo en esa situación, porque fijaros, el miedo que crea, siempre crecemos, ¿no?, con la idea de el miedo que me da que voy andando por la calle y viene un desconocido por detrás y me va a pillar, ¿no? Y esa sombra, ¿no?, y corremos y aceleramos el paso. Ya, pero es que el miedo de que esa persona que hasta hace 3 días me estaba diciendo te quiero, te adoro, eres la más maravillosa, es capaz ahora de insultarme, de aplicarme la ley de hielo, de quedarse 3 días en silencio sin hablarme y va mermando totalmente tu autoestima, al final hasta que la destruyes, pues imaginaros si eso nos genera miedo, porque es con el que te metes en la habitación y tienes que dormir y con el que tienes que convivir las 24 horas del día. Por supuesto, como no, también el mito de es que os han creado juzgados para vosotras solo. Sí, hijo, sí, porque es que precisamente llevamos más de 1000 asesinadas. Si no nos matarais, si no nos asesinarais, pues a lo mejor podríamos quitar los juzgados, pero es que nos habéis llevado a esa situación. Pero es que además no te he visto tan molesto con otro tipo de juzgados especializados. Hay juzgados de menores, hay incluso juzgados militares y en otras especialidades no ha habido quejas, ¿no? Sin embargo, con nosotras sí tiene que existir. Y para quien tenga duda, el juzgado de violencia contra la mujer se crea porque lamentablemente cuando a ti te han maltratado, cuando a ti te han pegado, cuando casi no cuentas lo que te ha ocurrido, hay un asunto que va por la vía penal. Pero claro, si tienes hijos, tiene que ir otro asunto, que es el tema de la custodia por la vía civil. Y el problema es cuando esas dos líneas que tienen que ir en paralelo se desarrollan por separado. Bueno, pues los juzgados de violencia contra la mujer lo que intentan precisamente y por lo que se crean, la naturaleza por la que se crean no es para perseguir al hombre, es precisamente para intentar unificar esas dos vías. La gran idea de que la ley de violencia de género, lo escucharéis a día de hoy todavía, y muchos jóvenes lamentablemente lo están replicando, que la ley de violencia de género criminaliza a los hombres y que machaca la vida de los hombres. Bueno, es que la ley de violencia de género no dice que todos los hombres maltratan, ni tampoco dice que todas las mujeres sean víctimas. La ley de violencia de género, si se lee, pero claro, los negacionistas se ve que lo de leer no es lo suyo, articula perfectamente cuáles son los derechos y los fundamentos de base de esa ley, habla de la desigualdad histórica, etcétera. Pero es que plantear eso no es como si yo me sintiera afectada como adulta porque haya una ley de protección al menor. Ya, es que si yo no voy a abusar de ningún menor, al revés, yo aplaudo que exista una ley, ¿no?, de protección al menor.
Entonces, esta manera de darse por aludidos y por afectados, ¿no? Antes de tiempo, pues cuando me la dicen en mesa me terminan por resultar un poco sospechosos, ¿no? Esto que es muy habitual, el pensar que ella en cuanto habla me detienen y me quedo en el calabozo fijo. Bueno, pues al final, para empezar, ahí lo detallo, ni la detención preventiva ni la prisión preventiva, ¿no? Que son cosas diferentes, ni el testimonio de la víctima, ni cualquier medida cautelar es solo de la violencia de género. Es que parece que nosotras tenemos aquí barra libre y pedimos y nos dan. No, eso ocurre con cualquier delito. O sea, con cualquier delito puedes terminar pasando la noche en el calabozo, que no solamente es violencia de género. Pero es que además la detención preventiva está contemplada en la Constitución. O sea, que tampoco es algo que está especial, que se ha hecho de forma especial dentro de la ley de violencia de género. Y aquí, por ejemplo, no confundir, ¿no? Con la prisión preventiva, como detallo ahí, ¿no? Que no es una condena ni un castigo, sino una medida cautelar, por eso se llama preventiva. Y que ocurre, ¿no? Con cualquier delito. Y además, esta es otra, es como, viene la poli, voy y me... No, la poli no te hace el juicio, o sea, quien determina la medida es el juez. La policía te llevará allí, te tomará declaración, etcétera, pero que no va a ser el que va a decir que tienes cárcel, que te tienes que pasar la noche en el calabozo, que eso lo determina un juez que pondera en función de lo que lea, ¿no? En la denuncia y en el caso. Y como su nombre indica, esas medidas son cautelares, son provisionales, pero es que aún así los hombres acusados de violencia de género no dejan de perder una garantía que también existe, que es la del habeas corpus. O sea que todo esto como de que tenemos un estatus especial y un requisito especial, no, es que no tiene ningún tipo de fundamento de derecho. Después, por ejemplo, esto es lo que queríamos tomar conciencia, ya voy entrando en la recta final, no sé si voy bien de tiempo, me estoy enrollando y le meto caña. ¿Qué hora es? Sí, vale. Esto era por tomar un poco de conciencia. Estos son los casos, lo tengo aquí registrado hasta el año 2021, de los menores que han sido asesinados por sus padres en los registros que hay de la Delegación de Violencia de Género. Pero fijaros, ¿no?, que prácticamente a partir de aquí, a partir del caso de Rocío Carrasco, el caso de Tenerife, es cuando hemos hablado de violencia vicaria. Todos estos asesinatos de menores, informativamente no los hemos tomado en conciencia como violencia vicaria. Es como el caso de Marta del Castillo. El de Diana Kerr sí, empezamos a hablar ya de feminismo, hablábamos de feminicidio, pero el caso de Marta del Castillo cuando sucedió, o el caso de la niña de Alcácer, no se hablaba en esos términos. Por eso me refiero a lo largo de toda la ponencia a lo importante que es conceptualizar, a lo importante que es nombrarnos y definir, ¿no?, cuál es la realidad que nos ocurre. Y quería llegar a este punto porque, bueno, obviamente hace unos días, lamentablemente, y lo condeno rotundamente, obviamente no faltaría más, ocurrió el asesinato de Olivia, que, bueno, en un momento pensé que, bueno, a ver si los negacionistas por una vez se conciencian ante los asesinatos, ¿no?, de la infancia en la familia, pero no, porque la semana siguiente ha sido asesinada una mujer en Móstoles con su hija, y también de 6 años, ¿y alguien sabe el nombre de la niña? No, ¿verdad? Es que ya no ha sido trending topic, ni ha habido manifestaciones, ni minutos de silencio. Me refiero muchas veces porque yo creo que todo el mundo condena, ¿no?, todas las muertes, pero a veces nos dejamos llevar demasiado, ¿no?, por titulares y tenemos que ver cuando estamos siendo utilizados por el negacionismo también, para no intentar echar leña al fuego, ¿no? ¿Y qué ocurrió? Pues que en estos días, lamentablemente, circuló esto por muchísimo. A mí me llegó la alerta, bueno, me llegaron muchas alertas, ¿no?, pero me llegó del programa de Ana Rosa Quintana un estudio, que habían dado un estudio, uno de los tertulianos de Save the Children, que serían que las mujeres asesinan más, y también esto que era una pregunta, que por supuesto Libertad Digital, gran diario feminista donde los haya, Libertad Digital había dado los datos que una senadora del Partido Popular había preguntado de cuántas madres asesinaban a los hijos. Y la respuesta que le dio Justicia, en vez de la Delegación de Violencia de Género y Doméstica, fue el número de condenados. Claro, y entonces Ana Rosa y todos los programas empezaron a decir las mujeres asesinan más, porque si haces el cómputo de la suma total, aparecen un poquito más de mujeres que de hombres. O sea, esto es el gran bulo de cómo te la cuelo en el momento, además, en un momento
en el que todo el mundo está muy concienciado y muy receptivo ante lo que acaba de suceder y muy conmocionado. Ya, pero es que eso es el número de condenados. Condenados. Los registros del Observatorio de Violencia de Género y Doméstica no contabilizan agresores, contabilizan víctimas. Porque es que hay padres que han asesinado a 2 hijos o a 3. Aquí no están. Pero es que es más, es que en ese número de condenados falta el 70% de hombres que se suicidan después de asesinar a sus hijos. Pero ya está, ya tuvimos el titular del día en el que todos los negacionistas que hay por los platos de televisión y determinados medios de comunicación, y como nosotras además ya basta que nos digan algo para ponernos de rodillas, perdón que he cometido el pecado de decir durante todo este tiempo que los hombres asesinan más que las hijas, pedimos perdón, o sea, ya no nos faltaba nada. Todo el mundo dando ese registro como si fuera la estadística oficial, y esa no es la estadística oficial, eso es condenas. Y, por supuesto, también había quien intentaba comparar los datos de violencia de género con los de condena. Claro, no corresponden, porque es que las condenas se producen años después de haberse cometido el delito. O, por ejemplo, en esos números de condenados tampoco están los padres que han asesinado, pero que al final no ha habido juicio pues, por causa de enajenación mental, etcétera. O sea, ahí faltan datos. Sin embargo, bueno, estuvo rulando por todos los platos de televisión y, además, cuidado, ¿no? con decir esto porque era, pero es que vamos a ser objetivos. Y si hablamos de datos, hablamos de datos. Y ya voy al final. Hasta ahora, lamentablemente, esos casos que antes he dicho de asesinatos de menores, hay algo que ha resultado muy perverso todo este tiempo para infinidad de mujeres, entre ellas Ángela González Carreño, entre ellas, por ejemplo, el caso de Iciar Prats, cuyas 2 hijas fueron asesinadas después, ella también debe haber dado la advertencia de que eso iba a ocurrir, y es que las mujeres son tratadas como locas en los juicios. Y entonces la idea que tiene el SAP es un falso síndrome, le llaman el síndrome de alienación parental, pero es un falso síndrome. ¿Por qué digo falso? Porque no tiene ningún tipo de reconocimiento médico. No solamente lo advierte ya el Consejo General del Poder Judicial, que es una institución que desde luego no es nada feminista, pero es que ellos ya lo advierten. Pero es que, aparte del Consejo General del Poder Judicial, es que ahí tenéis, o sea, ni la Organización Mundial de la Salud, nadie repara en que ese síndrome tenga algún tipo de validez científica. Entre otras cosas porque quienes hacemos ciencia tenemos que hincar bastante los codos porque tenemos que empezarnos a leernos todas las teorías anteriores, hacemos un estudio del estado de la cuestión, investigamos y contrastamos con lo que han hecho los precedentes. ¿Qué hace este hombre para montarse su teoría? Yo me lo guiso, yo me lo como. En su estudio en el que lo fundamenta, de 20 citas se cita 16 veces. Claro, así también me monto yo una teoría, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que esto en Estados Unidos, país que se vende como a las grandes libertades, pero que se hablan a las mujeres telita marinera, empieza a colar muy bien, y la idea que se va construyendo es que las mujeres le lavan, esas mujeres malas perversas que se quieren quedar con el dinero del marido, pues le lavan el cerebro a sus hijos para ponerlo en contra de sus padres. ¿Cuál es la medida de este falso síndrome de alienación parental que este hombre, Richard Gardner, crea? Pues la medida es apartar a las hijas y a los hijos de sus madres para siempre. Esa es la medida, es una medida coercitiva. Por eso el Consejo General del Poder Judicial advierte del daño que causa la medida. Eso hace que a mí, a día de hoy, yo tenga mujeres escribiéndome, diciéndome: yo dejé a mi niña con 9 años, tiene que tener 22 y ya no la he vuelto a ver. Entre otras cosas porque ya la hija pierde contacto con la madre, la pone en contra. Tengo mi hija que desde los 6 años me la han quitado y sigo sin verla. Y mi niña tiene 12. Esto sigue pasando porque en lugar de llamarle SAP, la justicia lo está llamando con otros nombres. Instrumentalización y, bueno, variedad, ¿no? Pero que el fondo está siendo el mismo y la medida de aplicación está siendo la misma. Y para quienes piensen que realmente es cierto esto del SAP, o que a lo mejor este hombre, a pesar de citarse 16 veces, podía tener algo de razón, solamente me gustaría que leyerais un poco del fundamento de los estudios de Gardner. Gardner dice, lo saco textualmente, que bueno, que los niños pueden iniciar encuentros sexuales con los adultos porque los pueden seducir, que la sociedad es muy punitiva con la pedofilia, que el sexo entre adultos y niños no tiene por qué ser malo, o que las mujeres durante una violación obtienen placer
al ser golpeadas y atadas, y que además es el precio que están dispuestas a pagar por obtener el esperma como gratificación. Las burradas de este señor se aplican en la justicia en todos los rincones del mundo. Porque además lo más fácil, porque como lo que se lleva haciendo siempre, vale, esta es la loca, vale, pues esas locas que han denunciado 50 veces, que han denunciado 25, muchas han tenido que enterrar a sus hijas y a sus hijos. Y lo perverso es que el propio sistema ha entregado a esas criaturas a manos de sus verdugos, que eran sus padres. Yo creo que como sociedad nos tiene que hacer reflexionar muchísimo, y este SAP es el que cada vez que se plantea un debate de este tema en los medios de comunicación, sale. No le llaman SAP, porque claro, el negacionista tampoco se esfuerza tanto en aprender cómo se llama. Pero Juan Arriba le ha lavado el cerebro a los niños. Las de infancia libre, toda una panda de locas que le han lavado el cerebro a los niños. Unas malvadas que quieren poner a las criaturas en contra de los padres. Y ese relato es continuo, ¿no? Y por último, me gustaría terminar con algo que durante el programa de Rocío también tuvimos que reflexionar mucho, porque bueno, nos escribían tantísimas mujeres, cada una con sus historias, ¿no? La idea de que los asesinos machistas son enfermos mentales. Y como muchas veces nosotras, la inmensa mayoría, lamentablemente lo tengo que reconocer, cuando esto lo contamos nosotras, nos toman por el pito de un sereno porque no tenemos autoridad suficiente y nos desacreditan, pues a veces tengo que terminar siempre citando a hombres, a ver si con esto se sienten más interpelados, ¿no? Y les dan más garantía a lo que dice, porque como nosotras no somos inteligentes, bueno, pues quería citar a Forense, ¿no? A Miguel Lorente, como dice con rotundidad que el agresor no es ningún enfermo, que se va construyendo a lo largo, ¿no? del tiempo, y que está todo en un proceso de educación y de cultura y de aprendizaje para definir esa posición de dominio. Y el segundo, voy a hacer un poco de publicidad, pero bueno, por si lo queréis escuchar. Yo soy muy fan de Jorge Freudenthal, un psicólogo que recomiendo que veáis un documental que hubo de violencia de género con Jordi Évole. Este señor lo tendrían que enmarcar porque lo bueno como psicólogo que tiene es que no es un psicólogo de víctimas de violencia de género, es un psicólogo de maltratadores. Y tiene que hacer terapia con ellos. Entonces, claro, te dice cada cosa que te abre, ¿no? El campo y llegas a comprender, ¿no? todo lo que hay detrás. Y como él mismo decía, Jordi Évole, el día 25, en Carne Cruda, donde yo estoy, lo vamos a invitar precisamente para que nos reflexione de todo este tema, ¿no? Pero fijaros qué frase tan contundente. No están enfermos, no es un esquizofrénico, no tiene trastorno bipolar ni una enfermedad mental. El machismo es una ideología, una forma de pensar que te lleva a comportarte de esa manera. Si lo entendemos como enfermedad, nos vamos a centrar más en ese individuo y no en los cambios que hay que hacer a nivel social. Y esto lo remarco porque el problema es sentar en esos platós de televisión, tertulias de radio, etcétera, a personas que no tienen formación de violencia de género. Y lamentablemente yo me he sentado en infinidad de tertulias donde enfrente he tenido una psicóloga o un psicólogo que me han vendido el tema como aislado, que era de un individuo. Y hombres que ya había dicho el informe forense que no tenían nada de enfermedad mental, seguían sentándose en los platós diciéndome que había enfermedad mental. Claro, ahora tú que estás en la mesa, que eres la periodistilla, niégale a la institución del psicólogo que ha venido invitado al programa que se está equivocando. Para que veamos lo complicado, ¿no? Y además encima, cuando tenemos una sentencia, el otro periodista que tengo negacionista en el otro lado, me viene con una sentencia de la justicia que dice que Juan Arriba es una loca o que la niña víctima de la manada tenía jolgorio. Claro, a mí me cuesta un poco, o sea, las periodistas que nos dedicamos a esto nos quedamos vendidas. En cuanto nos dan dos argumentos así, el psicólogo que nos viene diciendo, tumbándonoslo todo, y la justicia que nos viene con un papel diciéndonos que somos todas una panda de locas que nos lo estamos inventando. Porque esto, al fin y al cabo, es una cadena, ¿no? Y si se trata de generar opinión pública, claro, cuando hay informes de este tipo, cuando hay autoridades que desde su especialidad están dañando esa construcción y ese avance de la igualdad, pues es muy complicado, ¿no? Así que, solamente por terminar como conclusión, yo creo que para lo que nos viene, ojo, que nos viene una grande, porque el negacionismo no es el grupito de guays que están por las redes sociales. Están organizados, están financiados, son lobbies, están dentro del Parlamento Europeo, están dentro del Congreso, están dentro de las instituciones, tienen alianzas específicas, sobre todo, por ejemplo, en el caso de España, con América Latina, pero hay estructuras
negacionistas creadas, organizadas en toda Europa. Leeros, por ejemplo, el informe Agenda Europe, que os vais a caer para atrás. Es decir, hay toda una planificación en lo que va a venir, entrando de forma directa. Por eso insisto, cuando veáis asociaciones tipo estos feminazis, todo esto, están organizadas, es que están financiadas, es que tienen respaldos políticos detrás, es que no están solos, es que forma parte de una organización, forma parte de una estructura, que es lo que va a venir ahora, que está entrando dentro de las instituciones y que su propósito es cambiar leyes y retroceder, por supuesto, en derechos, ¿no? Así que creo que tenemos que pensar mucho siempre cuando nos intentan desviar el foco, pensar en las víctimas, en si lo que estamos diciendo, lo que estamos comunicando, porque esto, hablo de periodismo, pero es que después esto lo vamos a llevar a, bueno, la reunión que tengáis ahí fuera tomando el café, en la tertulia del bar de la facultad, en lo que habléis hoy con vuestra madre, con vuestro padre, con vuestro hermano. A mí me pasó, Rocío Carrasco, yo era la que iba al programa y en la charcutería de donde fui a comprar, primer tema, ¡pum!, Rocío Carrasco. Y allí todo el mundo hablando, disparando. O sea, en esos entornos, ¿no?, como ciudadanía también tenemos la responsabilidad de comunicar y de parar bulos y decir, oye, te estás equivocando, ¿no? Y que tomemos conciencia de eso, ¿no?, de que la carrera negacionista acaba de empezar. O sea, lo que estamos viendo son los primeros pasos de lo que va a venir. Y no quiero dar miedo, pero es que yo he visto en estos 4 años cómo cuando yo pensaba que más o menos había una laguna y que estábamos respirando y que estábamos consiguiendo cosas, estoy empezando y tengo que volver a explicar cuestiones que yo ya creía solventadas. Y además, ya no solo que la tenga que explicar, es que la tengo que explicar frente a una persona con un ánimo que viene en plan de, me has tomado el pelo todo este tiempo y ahora te vas a enterar. Porque ahora yo he descubierto la verdad, ¿no? Todo esto que escucháis, por ejemplo, del tema de los incels, etcétera, no está solo en Estados Unidos, están aquí. Y al incel no le tiembla el pulso, o sea, odia tanto a las mujeres, al incel no le tiembla el pulso como ocurrió en Estados Unidos, cometen atentados, les da igual. O sea, tengamos conciencia de que el negacionismo no es ninguna broma y que el negacionismo obviamente con los votos se respalda, ¿no? Pero que tengamos cuenta que cada uno de los actos que hace, desde negar un minuto de silencio a una declaración, etcétera, que hace el negacionismo a través de organizaciones civiles o a través de organizaciones políticas, va a dañar el futuro de las víctimas y la protección también de los menores que se ven afectadas por esa violencia. Y bueno, creo que ya, fin. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, la verdad. 8. Muchas gracias. La verdad que nos hemos pasado unos minutitos del tema, pero no la quería interrumpir hasta que terminara. Así que tenemos tiempo para una pregunta muy rápida y que sea una pregunta, no un estado de la cuestión, por favor. Ya saben que yo soy periodista. ¿No hay nadie? Entonces, voy a hacerle una pregunta. Ah, bueno, tú por aquí. No, bueno, yo iba a hacer una pregunta rápida. Yo se la hago y mientras te paso el micro, sí. Porque, por ejemplo, el otro día yo tenía una duda existencial en mi clase. La seguimos llamando violencia vicaria cuando es la madre, cuando es la que... Yo solo he hablado con la creadora del concepto y claro, es lo que me dice, qué bien les vienen a apropiarse de nuestros conceptos. Claro, porque nosotras no teníamos un concepto para definir ese tipo de violencia una vez, obviamente, porque el problema de la ley de violencia de género o la violencia de género mucha gente lo entiende como cuando la pareja se ha roto y ya acaba ahí. Y no, la violencia de género se puede seguir perpetuando con la pareja separada, a través de los hijos, ¿no? Y nosotras teníamos que darle una definición y en este caso quien la define es Sonia Bácaro, que es una psicóloga que, cansada de llegarles tantos términos, necesitaba dar un empaque, crear un concepto y dentro de la violencia de género como categoría, igual que está violencia psicológica, física, económica, se desarrolla la violencia vicaria. Y ella, que yo lo he hablado con ella de forma específica, me dice, hombre, claro, le encantan apropiarse, ¿no?, de todos los conceptos, pero ella lo que quiere es que se respete, ¿no?, que ese concepto quede integrado dentro de una forma de violencia de género. ¿Qué crees que podríamos hacer en contra de esta nueva ola de antifeminismo, machismo que ha venido? Porque es que es cuestión de hace como 3 años, a partir del Me Too, ¿no?, de la cuarta ola de feminismo, es como que poco a poco ha sido... Yo creo que viene de la mano del neofascismo, ¿no? Pero... es complicado porque, o sea, yo diría 2 cosas. Una, que además es algo que llevo diciendo desde la primera conferencia que hice,
Y es que tomemos conciencia de que el machismo está mucho más organizado que el feminismo. Y que mientras nosotras estamos teniendo peleitas entre nosotras, ellos nunca sus diferencias han servido de freno para avanzar. O sea, machista le da igual que uno tenga dinero, que otro no tenga dinero, que uno sea blanco, que otro sea negro. Le da igual, las diferencias les dan igual. No se pasan debatiendo entre las diferencias entre ellos, porque saben muy bien cuál es su fin. Sin embargo, nosotras, bueno, pues estamos aquí dedicando mucho tiempo. Por eso yo, el programa de Rocío Carrasco, a mí, en cierta manera, me rescató incluso, ¿no? Porque yo tenía un momento de voy a dejarlo todo, porque ya estaba cansada, ¿no? De que muchas veces se polariza y se llevan las conversaciones a lugares en los que creo que cuando hay una semana, como ocurrió en julio de ese verano, en el que había 6 mujeres asesinadas, creo que lo importante está en que nos están matando y no que eso estaba pasando de largo, incluso por nosotras mismas. Entonces yo creo que, por un lado, acción, que tomemos conciencia de que tenemos que estar más unidas que nunca, porque como empecemos a separarnos, etcétera, vamos a perder fuerza. Y por otro lado, insisto en que tomemos conciencia en que esto es un acto de conquistar el relato. Por lo tanto, o lo seguimos conquistando nosotras y metiéndonos en el fango, en cada conversación, en cada reflexión, etcétera, o van a seguir avanzando. Y por mucho que nos den miedo, que yo obviamente me lo he pensado, porque cuando a mí me llegan mensajes de que me quieren violar y descuartizar, pues me entra ganas de irme de las redes sociales, no irte. O sea, no, el poco poder que vamos ocupando en espacio no lo podemos relevar. Muchas gracias. La verdad es que no tenemos más tiempo porque vamos pasada. Luego, si quieres, puedes preguntarle a ella. Bueno, yo como subdirectora del Instituto Universitario de Estudios de las Mujeres de la Universidad de La Laguna les quiero agradecer a todas y a todos su presencia aquí, a las ponentes por su magnífico trabajo, y me quedo con una reflexión al hilo de lo que estaba diciendo ella, es que seguimos con la lucha por el espacio público. Las redes sociales, la calle es el espacio público. Cada vez que una mujer no se siente segura en un espacio público, estamos retrocediendo como sociedad. Entonces yo estoy con ella en que lo que no hay que hacer es ponerle candaditos a las cuentas ni nada, porque al final estamos cediendo, estamos diciendo por esta calle no puedo caminar porque soy mujer. Y eso está restando nuestra libertad como seres humanos. Es una cuestión, como decíamos siempre, el feminismo de derechos humanos. Pues muchísimas gracias a todas por estar aquí. Les emplazamos que el año que viene hemos quedado tan contentas que lo vamos a volver a hacer, la segunda jornada de comunicación igualitaria.